Palabra del Señor, capítulo 1, versículo 14 al 17. Gloria sea Jesús. Vamos a darle la gloria al que se la merece. Amén, hermanos. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El hermano ahí la pone. Ok. Primero Timoteo 1, 14 al 17. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo está hablando acerca de su vida pasada, está hablando también, hermano, de su llamamiento como apóstol, como siervo de Jesucristo, y está hablando también acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. De eso es que queremos hablar en esta noche, ¿ok? Porque le voy a explicar algo muy importante, hermano. Lo que nos tiene a nosotros de pie es nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno no conoce a Jesucristo, siempre se alaba a sí mismo, se exalta a sí mismo, cree que lo que es o lo que ha alcanzado es por sus esfuerzos y no funciona así. Juan el Bautista dijo estas palabras, hermanos, y es lo que debemos tener siempre en nuestro corazón. Dice Juan el Bautista, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. También Santiago dice estas palabras, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombras de variación. Todas las cosas buenas que están en usted, que usted ha experimentado, es porque Dios se las ha concedido a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted es cristiano y usted tiene esa comunicación, esa relación con Jesús y lo conoce personalmente, usted le da gracias y le da gloria a Cristo en todo tiempo. En todo tiempo. Ok. Pablo es lo que está haciendo en este versículo bíblico, donde dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A eso vino Jesús. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús vino a morir por la humanidad. Ahora, algo muy importante, hermano. ¿Por qué no toda la humanidad es salva? Porque no todo el mundo cree en Jesús. La gente cree acerca de Jesús, pero no cree en Jesús. ¿Ok? Mucha gente sabe de la existencia de Dios. Mucha gente sabe que Dios es real. Yo creo que en toda América, hermano, no hay una sola persona que no sepa que Jesús vino a esta tierra a morir por los seres humanos, por la humanidad. Pero no todo el mundo le cree. Cuando uno le cree a Jesús, lo recibe en su corazón como Señor y Salvador de su vida, y de ahí para allá empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es la palabra del Señor. Eso es creer. Creer no es saber que Dios existe. Creer no es saber que Dios es todopoderoso. Creer no es saber que Cristo murió en la cruz por nosotros. Eso todo el mundo lo sabe. Creer es recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu corazón. Y vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es creer. Y eso es lo que produce salvación. El conocimiento no produce salvación. Los pastores no producen salvación, las religiones no producen salvación. El que produce salvación es Cristo el Señor. Amén. Nadie más. Versículo 16. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea que es una cosa que es un poco complejo, hermanos. Quiero hablar en temas y quiero hacerlo con mucho respeto porque pues no estamos en la posición para juzgar a nadie, pero por ejemplo nosotros nos damos cuenta, las personas que practican la fe católica miran a la imagen del apóstol Pablo y creen que Pablo es un Dios. Pablo era una persona como usted y yo. Incluso Pablo, la historia bíblica dice que Pablo, antes de ser Pablo, porque su nombre era Saulo, Pablo fue perseguidor de la iglesia y fue culpable de la muerte de más de 60 cristianos. Entonces no ha matado a nadie. O sea que Pablo estaba más bajo que nosotros.
Pero Pablo fue alcanzado a misericordia. Pablo fue alcanzado por la clemencia de Dios y Pablo aceptó el llamado de Jesús y vivió y murió para él. Esa es la diferencia. La diferencia es que los hombres no pueden salvar a nadie, solamente Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, ignoramos, hermanos, lo que verdaderamente la Biblia dice, creemos todo lo que la gente dice. Siempre he dicho esto, hermano, y lo he repetido varias veces aquí en este lugar. Como dijo Abraham Lincoln, dijo esta palabra: la mayor de las esclavitudes es la ignorancia. Una persona que ignora la palabra de Dios, que ignora el plan de Dios, hermanos, es muy fácil de engañar. Cuando usted conoce las escrituras y se las explican, usted sabe la verdad y usted sabe lo que va a hacer y lo que no debe hacer. Pablo, por ignorancia, hacía todas esas cosas. Pero una vez que se le apareció Jesús en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando iba para Damasco sirviendo a los cristianos, Pablo se encontró con Jesús y la vida fue transformada totalmente. Ya no se llamó Saulo, se llamó Pablo, porque fue alcanzado por la misericordia de Dios. Dice el versículo 17: por tanto, dice, al Rey de los siglos, pon atención, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Es muy importante. Hoy vamos a tocar el tema, hermano, acerca de ¿es arrogancia? El tema se titula hoy. Es una pregunta. ¿Es arrogancia que el cristiano enseñe o revele a Jesús como el único Dios, como el único Señor y como el único Salvador? ¿Es una arrogancia? ¿Y sabe por qué quiero decirle esto, hermano? Estuve ahora toda la tarde investigando algunas cosas y quiero compartirlas con ustedes. Una de las cosas que investigué, hermanos, es que en el año 2015 se hizo un estudio en relación a todas las religiones del mundo. Y en el estudio se descubrió que hay más de 4.200 religiones en el mundo. Imagínense, 4.200 religiones, sin incluir la secta, porque una cosa es una secta y una cosa es una religión, y sin incluir todos los movimientos modernos que hay hoy en día. Estamos hablando de que hay más de 6.000, 7.000 movimientos religiosos, y ninguno de esos los creó Jesús. Jesús no murió en la cruz para crear ninguna religión. Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué lo llevo a este punto? Lo llevo a este punto, hermano, porque imagínense, la mayoría de estas religiones no enseñan a Jesús como el único Dios. No enseñan a Jesús como el único Salvador. No enseñan a Jesús como el único Creador, el único Rey de nuestras vidas. Ellos tienen otros dioses, otras maneras de que ellos creen de que se obtiene la salvación. Por ejemplo, miren, todo esto lo estoy investigando ahora. Solamente la India tiene 133 millones de dioses. Solamente la India. Cuando se llama dioses, hermanos, estamos hablando de imágenes que fueron hechas por los hombres para adorarles, para servirles, para pedirles cosas. Y sin embargo, la pregunta que yo me hago es esto: si nosotros llevamos el mensaje del Evangelio a los hindúes y le decimos 330 millones de dioses, y le decimos a los hindúes, miren, esos 330 millones de dioses que ustedes adoran son falsos. El único Dios verdadero es Cristo Jesús. ¿Usted se imagina qué tremendo problema causaría eso? Usted sabe, la India es el segundo país más poblado del mundo. Tiene aproximadamente casi como 1.400 millones de habitantes, solo por debajo de la China. Y en ese país tan grande, hermanos, hay tantas imágenes, tantos ídolos, tantos dioses que la gente adora.
Entonces, habiendo tanta gente, hermano, llegamos nosotros y le decimos, ¿sabes qué dice la Biblia? Que solo Jesús salva. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que solo Jesús es el verdadero Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que solamente Jesús es el Señor. Entonces, imagínate, entonces, ¿qué hacemos con tanta gente? ¿Qué pensarán ellos cuando nosotros les decimos que solamente Cristo es Dios, que solamente Cristo es Salvador y que solamente Cristo es Señor? Porque estas tres cosas, hermano, no la inventamos nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. Él es el único y sabio Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Por ejemplo, la religión católica tiene 7,000, también lo investigué eso, no creo que estoy inventando números, 7,000 tipos de santos. Ellos le llaman santos, no le llaman dioses. Los hindúes le llaman dioses, pero los católicos tienen 7,000 tipos de imágenes a las cuales ellos veneran, adoran, rezan y sí que otra cosa más hace. Entonces usted va donde ellos y le dice, mira, de esos 7,000 que tú tienes, ninguno es el verdadero. El verdadero es Cristo el Señor. Entonces, usted se imagina cómo nos miraría la gente a nosotros y cómo nos ve. ¿Cómo nos ve? Cada religión, incluso hay gente que dice, toda religión nos lleva a Dios. Déjeme decirle algo, ninguna religión nos lleva a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Sencillo, eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo nos ve la gente a nosotros, hermanos, diciéndoles de que todo lo que ellos creen que son dioses no son dioses y que el único Dios es Jesús? En cierta forma se ve arrogante. En cierta forma se ve como egoísta, se ve como que somos nosotros más especiales que las demás personas. Pero el punto de todo esto es, todo lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Jesús es el todo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el Señor, Él es el dueño de toda la creación, Él es el único Salvador. Entonces la pregunta que yo me hacía dentro de la oración y buscando el tema era, ¿es una actitud arrogante la de nosotros? ¿Es arrogancia decir que solo Jesús es el Dios, es el Señor? Y dije, la única forma es que nosotros nos demos cuenta con la Biblia por qué, o explicar con la palabra de Dios por qué decimos de que Jesucristo es el único Dios. ¿Por qué decimos de que Jesús es el único Señor y es el único Salvador que Dios ha enviado? Es la única forma que nos vayamos a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué opina la gente de la palabra de Dios? Porque yo he hablado con personas, hermanos, líderes, incluso líderes de otras religiones. He hablado con personas de religión hindú, musulmanes, de otras religiones. Y siempre la pregunta mía, yo le digo, ¿qué opinas tú de la palabra de Dios? De la Biblia. Y me dice, bueno, es la palabra de Dios. Y si es la palabra, ¿por qué no la crees? Por ejemplo, uno de ellos me dijo una vez a mí, mira, explícame con la Biblia, tú que estás diciendo que Jesucristo es Dios, explícame con la Biblia. Yo no estoy diciendo que Jesús es Dios. No, yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Esto no es una opinión mía. Nosotros los cristianos lo que hacemos es enseñar lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Por eso es muy importante lo que dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 en adelante. Pedro dice, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno te ministra, que te ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado vuestro Padre Celestial. Ahora, lo que usted ha aprendido a nivel de fe, a nivel de espiritualidad o de religión, ¿usted lo ha comprobado con la Biblia? ¿Tiene usted un versículo bíblico en la Biblia que diga, lo que yo creo, esto es así y así es? Porque si no está en la Biblia,
no es verdad. Porque si no está en la palabra de Dios, no es verdad. Ahora, yo no puedo, nadie tiene la autorización bajo el cielo a argumentar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Ahora, si usted me dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios, es porque usted ya estudió la palabra de Dios y sabe lo que la palabra de Dios dice. Si una persona me dice, yo soy cristiano, pero rechaza el contenido de la Biblia, no lo es. No lo es. Porque ¿cómo puede explicar lo que ni siquiera sabe que existe? Por ejemplo, Mateo 7:21. Dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo puede una persona hacer la voluntad del Padre si ni la conoce? No tiene sentido. Entonces nosotros los cristianos, hermanos, cada vez que predicamos tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios, para que usted pueda comprobar que lo que se está explicando está conforme a la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver algunas 5 razones por las cuales nosotros creemos firmemente y sabemos firmemente que Jesús es el único Dios. Amén. Ahora, usted me puede explicar, mira, una vez me preguntó una persona, me estaba tocando este tema así, y me dijo, ok, vamos a ponerlo de este punto. Jesús es el único Dios, único Señor, único Salvador. Ok, ¿qué hacemos con las personas? Porque mire, en el mundo vemos, hermanos, alrededor de 786 millones de cristianos. Católicos hay muchísimos más, musulmanes es la que hay más de 1.000 millones, no sé cuánto. Entonces me dice, ok, son casi 800 millones de cristianos. La tierra tiene más de 7.000 millones de habitantes. ¿Qué hacemos con nosotros 6.000 millones de personas? ¿Y qué hacemos con todas aquellas personas que se han muerto sin escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Los vamos a condenar solo porque no conocieron a Jesús? Y yo le dije, mira, te voy a explicar algo. Primeramente, nosotros los cristianos no estamos autorizados para juzgar y condenar a nadie. Estamos solamente autorizados para decir lo que la Biblia dice. La única persona que está autorizada para juzgar a los vivos y a los muertos es Cristo Jesús. Si una persona muere hoy en día, nosotros no estamos autorizados para decir a dónde se fue. Porque el que tiene la última palabra es Cristo Jesús. Pero sin embargo, le digo, te voy a enseñar lo que dice Romanos capítulo 2. Ve conmigo Romanos 2:12, ¿verdad? Romanos 2:12 al 16, para que entendamos un poco sobre esto. Porque le voy a explicar algo. Incluso en nuestros países, hermanos, hay lugares donde no se ha predicado el mensaje del Evangelio. Yo dije la otra vez esto. Hay muchos hermanos dentro de las iglesias cristianas aquí en Estados Unidos que vinieron a conocer el Evangelio aquí en Estados Unidos. Aquí escucharon el mensaje del Evangelio. Aquí se dieron cuenta lo que Cristo hizo por nosotros en la humanidad, por la humanidad. Entonces es muy importante que entendamos, pero hay lugares en nuestros países, hermanos, que no ha entrado el mensaje del Evangelio. A mí me gusta ver muchos documentales, me gusta mucho, y me gusta mucho ver de México. Me encanta, me gusta ver mucho. Y hay una zona por allá, los Tarahumara, y aún no sé por qué. ¿Qué estado es? ¿Sinaloa? ¿Sonora? ¿Qué estado es? Sonora, acá. Ahí, hermano, no ha entrado el Evangelio. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo les explicamos a esas personas que nunca han escuchado el Evangelio? Que no se les ha predicado a Jesucristo. Si llegan a fallecer, ¿cómo les explicamos? Y ese es un punto que me hizo esa pregunta a esa persona. Y mira, vamos a Romanos capítulo 2, creo que compartir también con ustedes. Romanos 2:12. Mira lo que dice el 12, hermano. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto
Porque cuando los gentiles, escucha, esto es lo importante, que no tienen ley, o sea, la palabra que no tienen ley significa que no conocen la voluntad de Dios. Estoy hablando de las personas, hermanos, que se han muerto, como sus abuelitos, bisabuelos, qué sé yo, se han muerto sin conocer a Jesucristo. ¿Usted cree que Dios es injusto para condenar a esas personas si no hubo quien no les llevara el evangelio? No, Dios es lo más bueno que usted se puede imaginar. El problema, ¿dónde está? El problema está con nosotros que ya conocemos la verdad. Eso lo habla San Juan capítulo 15, 22 al 24. Cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes no serían reos de muerte si uno les hubiera hablado la palabra. Una vez que usted conoce el mensaje de la mujer, una vez que usted conoce lo que Cristo hizo por usted en la cruz, tiene dos opciones: o lo rechaza o lo acepta. Pero ya no hay excusas. Los que estamos aquí, los que nos ven por internet, saben eso. Cristo murió para salvar a la humanidad. A eso vino Jesús. La gente ya sabe a qué vino Jesús. Pero Jesús siempre está tocando el corazón de la gente, para que la gente abra su corazón, para que Cristo entre a su corazón y traiga salvación. Entonces, una persona que ya escucha el mensaje del evangelio y que ya entiende que Jesús murió por sus pecados en la cruz y que les está ofreciendo salvación a través del arrepentimiento, y cierra su corazón a Cristo y se muere, sin mucho problema, porque ya conoce la verdad. Pero hay gente que se ha muerto, usted tiene familia, yo también, que no conocieron la verdad. Nunca se le predicó el evangelio. No conocieron a Jesús como el Señor, el Salvador de la humanidad. Son personas que Dios va a tratar con ellos de una manera especial, diferentes a nosotros. Recuerdo a uno de mis pastores allá como en el 2003, 2004, no, perdón, en el 97 por ahí. Me hizo esta pregunta, ¿sabe usted que dice Mateo 24, 14? Sí. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a las naciones, y después de esto vendrá el fin. Cuando el evangelio se ha llevado a todos los rincones de la tierra, es porque ya se acabó todo. Y me hizo una pregunta: ¿por qué la Biblia dice que el evangelio será predicado para testimonio y no para salvación? Porque no todo el mundo cree en el evangelio. No todo el mundo cree en el evangelio. La gente cree que el evangelio es una religión. El evangelio no es una religión. El evangelio es una relación personal con Cristo Jesús. Eso es evangelio. El evangelio es salvación. El evangelio es vivir en obediencia al Padre. El evangelio es entregarse a la voluntad de Dios. No es una religión más. Yo dije una vez esto y quiero repetirlo, hermana. A mí no me interesan las religiones. No me interesa. Yo predico a Jesús porque la humanidad necesita a Jesús. La única persona que tiene la solución para los problemas de la humanidad se llama Cristo Jesús. Eso no podemos subir al púlpito a predicar una religión. Si hablamos que hay más de 4.200 religiones en el mundo, y las 4.200 religiones en el mundo, escuchen lo que va a decir, no pueden perdonar ni siquiera un pecado de los seres humanos. No tienen la autoridad para hacerlo, pero Jesucristo puede perdonar a las 4.200 religiones y los puede salvar a todos. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Para eso murió Jesús en la cruz, para salvar al mundo. Para eso fue enviado por el Padre. Entonces es muy importante que entendamos: el evangelio no es una religión más. El evangelio es una relación personal con Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, y yo hago lo que Él me manda hacer. Eso es evangelio. Usted puede tener 3, 4, 5 religiones en su vida, pero déjeme decirle algo con mucho respeto: si no tiene a Jesús, está peor que antes. Porque la salvación es Cristo el Señor. Ok, mira, sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? ¿En oyendo? 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, escuche bien, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Déjenme explicarle.
¿Conoció usted gente, familiares suyos, vecinos? Yo sé que los conoció, lo que le voy a decir. ¿Conoció usted personas, hermanos, que cuando estaban en sus casas de humilde condición, con corazón tan amable, tan lindo, que si pasaba una persona que iba para otro pueblo, lo invitaban a pasar a su casa? Venga, siéntese, tómese un taquito, descanse, tómese una agüita fresca. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no había maldad? ¿Verdad que dormían con las puertas abiertas y se cuidaban entre ellos? Eran personas que no conocían el amor de Dios, pero con su corazón estaban viviendo como que si conocían el amor de Dios. Nosotros estamos de su vida. ¿Qué les quiero decir? Jesús nos llamó a nosotros, hermanos, no porque nosotros merecíamos ese llamado, no porque nosotros fuéramos angelitos. Nos llamó porque estábamos perdidos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que venimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a amar a nuestros enemigos, empezamos a ser respetuosos, a ser amables, ser corteses, ser educados, ser honrados, tratar a las personas con dignidad. Pero nosotros los cristianos lo estamos aprendiendo de Jesús. Pero hay personas en tu familia que ya no están en esta tierra, que no lo aprendieron de Jesús. Era natural en ellos. Eran amables, respetuosos. Mire, hermano, usted ve gente en México. Hablemos de México. 70, 80 años casados y ahí andan agarrados la mano todavía. Pasaron 1001 batalla y ahí andan agarrados la mano todavía. Hoy en día, ¿cómo está la juventud? En Estados Unidos, el 61%, escuche bien, el 61% de la gente que se casa en Estados Unidos se divorcia. Porque es lo que la sociedad está enseñando. Porque nuestros abuelos y bisabuelos, hermanos, fueron personas de buen testimonio, de buen corazón, eran muy amables, eran personas muy respetuosas, muy respetadas también. Eran personas que tuvieron un solo esposo, una sola esposa y murieron así. Porque tenían un corazón tan bueno, hermano, aunque ellos no conocían a Jesús. Lo que les quiero llevar a estas personas, hermanos, aunque ellos no conocieron a Jesús como lo conocimos usted y yo, sin embargo, hermano, lo que ellos vivían en su corazón, su propia conciencia, va a ser la ley con la cual Dios nos va a juzgar a ellos. Sigamos para que mire el diablo. Dice el versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Siguen. Dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Si ellos no conocieron a Jesús, si ellos no oyeron el mensaje del evangelio, sin embargo, su conciencia va a ser la ley con la cual Dios va a juzgar sus vidas. Entonces, ahí está la respuesta a los 6,000 millones de personas que no conocen a Jesús. El problema es que no todos aquellos 6,000 millones de personas que no conocen a Jesús tienen buena conciencia delante de los ojos de Dios. No quiere decir que porque no han escuchado el mensaje del evangelio van a ser salvos. No, porque dentro de esas personas, por ejemplo, hablemos de los aztecas, hablemos de los mayas, de los incas, había mucha gente ahí, de los líderes, que sacrificaban gentes a sus dioses, las mataban. Y yo no creo que esa persona, solo porque no escuchó el mensaje del evangelio, va a ser salvo. No. Si le quitó la vida a una persona, si hizo algo que fue indebido, va a tener problemas delante de los ojos de Dios. Pero sin embargo, hay muchos que no escucharon el evangelio, pero su corazón lo vivían como si fueran verdaderos hijos de Dios. Entonces, ese es el punto. Entonces, nosotros predicamos a Jesús hoy en día porque toda la sociedad necesita a Jesucristo. Nuestra familia, la sociedad necesita oír el mensaje del evangelio.
Necesita escuchar que solamente Jesucristo es el que puede salvar y que puede rescatar al hombre de la condenación eterna. Una vez que nosotros entendemos este mensaje, ya no somos personas, hermanos, que podemos justificarnos delante de Dios. Veámoslo de este ángulo. Usted llega a la presencia de Dios ahorita y Dios le dice: tienes que darme cuenta por todo lo que hiciste. Señor, es que nunca me predicaron. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted está oyendo ahorita? Dios lo sabe. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. Este sistema de juicio, que es por medio de la conciencia, solamente es aplicado para aquellos que no escucharon el mensaje del Evangelio. Pero usted ya lo escuchó, usted le va a dar cuenta a Dios personalmente. Vaya conmigo, pues vamos a ver algunas razones por las cuales Jesucristo es el único Dios, el único Señor y el único Salvador de nuestras vidas. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Efesios. No, perdón, vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. La primera razón, hermanos, que por qué Jesucristo es el único Dios, el único Señor y Salvador, porque es el único con la autoridad, el poder para perdonar pecados a los seres humanos. Es el único. Nosotros los seres humanos tenemos autoridad de perdonar pecado solamente a aquellos que nos ofendieron. Digamos, si el hermano Israel me ofende a mí, yo tengo la autoridad de perdonarlo a él. Pero si la hermana Elizabeth me ofende a mí, el hermano Israel no puede perdonarla a ella. Ella tiene que pedirme perdón a mí y pedirle perdón a Dios. Y la única persona autorizada, según la Biblia, para perdonar pecado es Cristo Jesús. Usted puede investigar, hermanos, cualquier tipo no quiero usar esta palabra porque se hace sentir ofensivo. Cualquier tipo de imágenes o dioses o lo que sea, y vaya, pídale perdón a ver si puede perdonar. Váyase a esos tantos de millones de ídolos que tienen los hindúes y pídale perdón a ver si puede perdonarlo. Yo estaba en Costa Rica una vez, estaba en Punta Arena, estaba haciendo un trabajo y me encontré con un hombre que practicaba la religión Bahá'í. Los Bahá'í son hindúes, de tantos que hay. Y él empezó a hablar y le dijo: ¿quién es tu líder? Mi líder es el Krishna. Así, y el tuyo, el mío se llama Jesucristo. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Me dijo: entonces una pregunta, ¿tú sabes que existe el infierno? Sí. ¿Qué puede hacer Krishna para sacarte del infierno a ti si vas para allá? Nada. Entonces, ¿para qué le sirve? ¿Para qué lo predicas? Porque Jesucristo, Él vino a morir en la cruz para limpiar mi corazón y rescatar mi alma del infierno. Ese es mi Dios. Nadie más lo ha hecho. Nadie más lo va a hacer. Nadie más. Porque no hay sacrificio autorizado por Dios para limpiar el pecado de la humanidad. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Nadie más. Entonces, si comparamos, hermanos, tantos, usemos esta palabra, dioses, en relación a lo que Cristo hizo, no son iguales. Nadie va a morir por ti en una cruz. Nadie va a dar su vida por salvar la tuya. Nadie. Es más, ni siquiera un familiar. Y si lo hace, no es válido, porque ese familiar es imperfecto delante de Dios. Tenía que ser sin manchas, perfecto en todo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él murió en la cruz por amor a nosotros.
Y nosotros no se lo pedimos, Él lo hizo porque Él nos ama con amor eterno. Mencióneme a alguien que lo ame con amor eterno a usted. Mencióneme a alguien que esté dispuesto a morir en la cruz por usted. No lo ha habido, no lo hay ni lo habrá. Solamente Jesús. Por eso Él es el único Dios, el único Salvador y el único Señor que existe. Amén, hermanos. Lea conmigo pues, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Dice el 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Usted ha escuchado en otras personas que le puede quitar el pecado? No se puede. No se puede. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto, perdón, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. El pecado es obra del diablo. A ver, le doy la oportunidad. Dígame quién aparte de Jesús puede limpiar su corazón. ¿Quién aparte de Jesús va a morir en la cruz por usted? ¿Quién aparte de Jesús lo va a amar con amor eterno como Él lo hace y lo sigue haciendo? Nadie. Es la razón principal por la cual nosotros decimos que Jesucristo es el único Dios. Amén. Es el único Señor y es el único Salvador. Amén, hermano. Denle un aplauso a Jesús. Vámonos a Hechos, capítulo 17. La otra razón, vamos a ver si alcanzamos a hacer unas 5, hermanos. Vamos con la segunda. La segunda razón, hermanos, por la cual nosotros creemos bíblicamente que Jesucristo es el único Señor, es el único Salvador y es el único Dios, es porque es la única persona. Escuche bien, Hechos capítulo 17, versículo 29-31. Es la única persona a la que el Padre ha designado para juzgar a los vivos y a los muertos. A nadie más Dios le ha dado esa autoridad. Si alguien se la toma es porque es atrevido. Pero la Biblia es tan clara. Ahora, partimos desde este punto de vista. Partimos de qué opinamos de la Biblia. ¿Qué opinamos nosotros de la Biblia? Si usted me dice la Biblia es la palabra de Dios, entonces crea lo que dice la Biblia. Crea lo que dice la Biblia. Si usted dice, yo soy hijo de Dios, entonces crea lo que dice la Biblia. Yo soy cristiano, entonces crea lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el Padre delegó a su Hijo para juzgar a los vivos y a los muertos. Él no me delegó a mí ni delegó a nadie. A nadie. Quien tiene la autoridad para hacerlo se llama Cristo Jesús. Ok, leamos pues Hechos capítulo 17, hermanos, versículo 29 al 31. Gloria sea a Jesús. Amén, hermanos. Ok, siendo pues linaje de Dios, mira lo que dice. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios no es imagen. Dios es invisible. Y cuando una persona hace una imagen y le llama divinidad y le llama a Dios, inmediatamente se vuelve enemigo de Dios. Porque eso se llama idolatría. Una vez me dijo una persona, estamos hablando sobre estos temas, pues lo hacíamos con mucho respeto, porque hay mucha gente que se le estima mucho. Y me dice, ¿sabes cómo es esto? Me dice, es como una foto de tu mamá, dice que tú la tienes ahí y le pones una vela. Y eso es, mira, saqué mi billetera, yo andaba por ahí una foto de mi mamá. Digo, mira, ¿tú te imaginas que yo saque la foto de mi mamá? Le digo, y la ponga ahí en un altar.
y le ponga veladora, y le ponga flores, y me ponga a rezarle a mi mamá? ¿Qué opinas tú? No, pues no está bien. Eso es lo que tú me estás diciendo. Y la otra cosa, ¿habían fotógrafos cuando estaban los apóstoles? ¿Quién les sacó foto? ¿Quién sabe cómo era su imagen? Nadie sabe. La gente se imagina, yo creo que el apóstol Pablo era bajito, era calvito, tenía bigotes así, y vamos a hacer de esta manera. Si no tienes una foto, no puedes decir que era así. Y si tienes una foto, no tienes que adorarlo, y no tienes que adorarlo ni servirlo, porque Él no es Dios. Dios solamente Cristo Jesús. Entonces la gente, hermanos, mucha gente, hermano, lo hace porque ignora la verdad. Ignora. Nosotros estuvimos en ese punto también. Entonces, cuando la gente nos explica y nos hace, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, pues no queda opciones, porque yo así también era. Yo así era, y me dijeron, ¿sabes qué? Eso no está bien. Y le voy a explicar algo, pues no le diga a nadie, me molestaba. Porque le voy a explicar, si hay algo que molesta, es la verdad. Molesta cuando uno está mal. Pero cuando tú quieres cambiar, no te molesta. Te da alegría, te da gozo. ¿Ok? ¿Dónde estamos? A ver, hermano. 29. 30. Ok. Dice así 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Miren que era por ignorancia, Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar se arrepientan. La palabra arrepentirse es confesar el pecado, pedir perdón y no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Mucha gente confunde arrepentimiento con remordimiento. ¿Sabes qué es remordimiento? ¿Alguna vez usted ha tenido algún familiar, un amigo conocido que lo agarró la policía manejando borracho y le dio un DUI? Creo que vale como $8,000, $10,000 ahorita. Y cuando iba esposado atrás de la patrulla, ay, Diosito, ¿qué hice? No lo vuelvo a hacer, Señor, sácame de esto, no lo vuelvo a hacer, por favor, ayúdame. Y llega a la corte y dice el juez, ¿sabes qué? Te voy a dar una oportunidad porque es la primera vez. Pero la próxima vez te voy a quitar la licencia, te voy a meter preso, te voy a demandar y tal. Ay, sí, Señor, gracias, yo lo vuelvo a hacer, yo lo vuelvo a hacer. Nomás llega a las casas, hermano, y a comprar 24 de cerveza otra vez. Eso es remordimiento por haberse equivocado, pero no es arrepentimiento. Si se arrepintió, no vuelve a comprar cerveza. Entonces, si una persona me dice a mí, yo me arrepentí, pero sigues andando en lo mismo, no te arrepentiste. Lo que hiciste fue que tuviste remordimiento en tu conciencia y quisiste mitigar el dolor de la conciencia diciendo que ya no lo iba a hacer. Pero Dios dice que Él pasa por alto la ignorancia de todos los hombres y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. Y el versículo que sigue, mire que vamos. 31, gracias, hermano. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él designó a Jesús para juzgarnos a nosotros. Se lo voy a resumir. Cristo hoy es nuestro abogado. En el futuro va a ser el juez. Yo te recomiendo, hermano, que lo aprovechen como abogado. Oh, sí, hermano. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tenemos. ¿A quién? El justo. That's right. Ahorita es el abogado. Y déjenme decirte algo muy importante. Ese abogado que tenemos nosotros, Él no pagó la fianza para que tú estuvieras libre. Él pagó la deuda completa. Y la pagó con su propia vida, con su sangre. La pagó. Él fue a la cruz y la cruz era donde debíamos estar nosotros. Y Él pagó. Por eso dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
Entonces eso es muy importante que entienda. Cristo no muere en la cruz ni para levantar una religión, no muere en la cruz para hacer una historia, una tradición, una costumbre. Cristo muere en la cruz porque nosotros necesitábamos un Salvador de nuestras almas. Para eso muere Jesús. Dice Romanos 6:23, hermano. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién no ha pecado? Todos. El efecto, el resultado, las consecuencias del pecado es la condenación eterna. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es muy importante que tu corazón tenga a Jesús. Primera de Juan 5:10 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Muy simple. Te vas de este mundo sin Jesucristo y vas a tener que darle cuenta a Dios de cada pecado que cometiste. Es lo que yo no entiendo esto, hermano. Si ya Jesús pagó por mí en la cruz, ¿para qué van a andar cargando los pecados sobre mis hombros? Si ya Jesús murió por mí en la cruz para darme salvación, ¿por qué no le pido perdón y me arrepiento y llego bien delante de mi Padre y listo? Es tan sencillo. ¿Sabe por qué mucha gente no lo hace? Porque la gente no quiere dejar de pecar. Porque la gente no le cree a Jesús. Y porque el enemigo les ha enseñado que ser cristiano es una religión más. No somos una religión más. Somos el pueblo de Dios, comprados y lavados con la sangre preciosa de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Ahora déjenme decirle algo, hermanos. El hecho de que una persona esté en la iglesia cristiana no quiere decir que es cristiano. Hay personas con años, escúchenme bien, años en las iglesias cristianas, pero Jesús no mora en ellos. Necesitamos tener ese encuentro con Jesús en nuestra vida para poder confesar a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Necesitamos vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder testificar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. De otra forma no se puede. Primera de Corintios capítulo 15. Vámonos para allá otra vez. Para atrás. Para adelante, perdón. Primera de Corintios 15. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el único Dios, el único Señor? Les voy a decir la otra razón. Jesucristo es el único líder, usemos esta palabra, que ha muerto físicamente y se ha levantado de entre los muertos. Yo estaba hablando con un maestro musulmán. Y le hice esta pregunta. Estábamos platicando de la Biblia. Y le dije: ¿dónde está Mahoma? Mahoma para ellos es como Cristo para nosotros. Está muerto. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? Está en la Meca. Ahí está su cuerpo. ¿Y sabe dónde está Jesús? Él está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Él se levantó con poder el tercer día. Déjame decirte algo muy importante. Si usted pone su fe en alguien que murió y no se pudo levantar de entre los muertos, no tiene esperanza para nada, hermano. Porque ni siquiera se pudo ayudar a sí mismo. ¿Cómo te va a ayudar a ti, mi hermano? ¿Ah? Teniendo a uno que se levantó de entre los muertos con poder y autoridad. O teniendo a uno que está sentado a la diestra de Dios, que dijo: toda autoridad me da de los cielos y en la tierra. Teniendo al verdadero creador de los cielos y de la tierra, al único, invisible y poderoso Dios, creador de todas las cosas, el que derrotó al enemigo, el que derrotó la muerte, el que derrotó al infierno, el que derrotó al pecado, el que derrotó al mundo. ¿Por qué voy a escoger a otro? Aleluya. ¿Por qué voy a poner mi fe en otro que ni siquiera se pudo ayudar a sí mismo? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? No puede. Usted necesita a alguien que se levantó de entre los muertos, y ese alguien se llama Cristo el Señor. La muerte no pudo con él, el infierno no pudo con él, Satanás no pudo con él, el pecado no pudo con él. Nada puede con él, porque él es el Dios todopoderoso.
Usted se imagina tener tremendo Dios en nuestros corazones. Oh my goodness, hermano. Que ese es el Dios de tu familia, el Dios de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos. Donde quiera que tú vayas, el ángel de Jehová vaya con ellos. Ese es el sello de garantía que tenemos nosotros. Por eso no nos cansamos de hablar de Jesucristo. Lean primera de Corintios 15, hermano. Creo que la 15 del 1 en adelante. Ahí dice, os declaro, además dice Pablo, os declaro, hermano, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, hablando del evangelio, por el cual asimismo si retenéis, escuche bien, si retenéis la palabra que os he predicado, porque hay gente que no la retiene. Muy importante, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Entiendes lo que digo? Que no solo basta escuchar el evangelio, hay que retenerlo en el corazón y vivirlo para creer verdaderamente y no creer en vano. Porque hay mucha gente que cree en vano, creen que están en lo correcto, pero no están en lo correcto. Quiero repetir lo que dije predicando un día yo. Cuando Jesucristo venga, Jesús no viene por personas que vienen a las iglesias. Cristo viene por su iglesia. Es diferente. Es diferente. Hay mucha gente que está los viernes en las iglesias y los sábados andan de fiesta, tomando, bailando en los casinos. Olvídese, eso no es ser cristiano. Y no justifica el pecado, porque el pecado no se puede justificar. El pecado solamente se tiene que abandonar para que la sangre de Jesús lo limpie. Sigamos leyendo. No estoy enojado, cuando me enoje le aviso. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué opina usted de la Biblia? Si usted opina que la Biblia es la palabra de Dios, debe de creer que Él se levantó entre los muertos. Amén. Y usted se va a esos 330 millones de dioses hindú. Ninguno de ellos se ha podido levantar de entre los muertos. Pero Cristo se levantó con poder al tercer día. Por eso es que le estoy diciendo, Cristo no es una religión, Cristo es una relación personal con Él. Perdón, el Evangelio es una relación personal con Cristo el Señor. Porque mucha gente dice, ¿ya te lavaron el coco? ¿Ya te cambiaste de religión? Hay gente que dice eso. A mí nadie me lavó el coco, el que me lavó el corazón fue Cristo Jesús. El que me lavó el alma, me lavó el corazón y me presentó puro delante del Padre fue Cristo el Señor. Y me lavó con su sangre. Entonces no es un asunto de religión, es asunto de salvación. Es un asunto de salvación. Por eso es muy importante que usted entienda, hermano. Ponga la fe en aquel que pudo vencer a sus enemigos para que Él te pueda llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nadie más lo ha hecho más que Cristo Jesús. Si usted encuentra a otro por ahí, avísenme a ver quién es. Nadie. Y es lo que te digo, hermano, si vemos todo lo que Jesucristo es, lo que Él hizo y lo que está haciendo, ¿por qué lo voy a cambiar? No, con Él me basta y sobra, hermano. Con Él me basta y sobra. Pablo dijo, nosotros sabemos en quién hemos creído. Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dijo, si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas? Con Cristo estamos completos, no nos falta nada. No nos falta nada. Nosotros no necesitamos adorar a nadie, servir a nadie, rendirnos a nadie. Necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Hacedor de maravillas, delante de nuestro Dios y Rey, nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Él es el único Dios, es el único Rey. Dice la Biblia que Él llegó a la región de Gadara, hermanos, y había un endemoniado allí que le llaman el endemoniado gadareno. Este hombre, cuando miró a Jesús, se postró delante de Jesús. Y déjame decirte algo muy importante: Cristo Jesús no iba solo a Gadara, iban sus discípulos con Él.
Iban los apóstoles con Jesús. Y el endemoniado no se le postró ni a Juan, ni a Pedro, ni a nadie más. Porque el poder está en el nombre de Jesús. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Él sabe perfectamente quién es el que lo va a enviar al infierno por la eternidad. Él sabe quién fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Él sabe quién es el que tiene el poder. Ese que tiene el poder se llama Cristo el Señor. Es importante que entendamos esto para que sepamos en quién hemos creído, hermanos. No hemos creído en alguien que murió y no se pudo levantar de entre los muertos. No hemos creído en alguien que no puede perdonar nuestros pecados, hermano. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Nos ha dado vestidura blanca, nos ha dado un nombre nuevo y estamos bendecidos en su nombre. Él nos ha dado todo. Es Cristo Jesús. Él no es una religión. Él es el Salvador del mundo. Cuando recibimos a Jesús, hermano, como el Salvador de nuestras vidas, mire, usted pudo cometer, hermano, toneladas y toneladas de pecado, pero dice la Biblia que Él toma todos sus pecados, los arroja a la mar y nunca más se acuerda de ellos. Ese es nuestro Dios. Búsqueme a uno que pueda hacer eso. Búsquenmelo para cambiarlo. No lo voy a cambiar nunca. Jesús me encontró y voy a morir con Él. Yo no voy a cambiar a Jesús por nadie. Él es el único Dios, es el único Salvador, es el único Señor. Fuera de Él no hay más quien salve. Vaya conmigo ahora, hermano. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Otra de las razones, hermanos, por las cuales nosotros creemos que Jesucristo es el único Dios, es porque Él lo creó todo. Cristo lo creó todo. Nadie hizo lo que usted ve. Todo lo que usted ve y lo que no se ve fue hecho por Él y para Él, dice la Biblia. La pregunta clave es esta: ¿qué opina usted de la Biblia? Porque de ahí va a depender todo. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted debe de creer que el Creador se llama Cristo Jesús. ¿Qué dicen los científicos? La teoría del Big Bang. Hubo una explosión allá arriba y se formó toda la cosa. Me hizo una pregunta un hermano, me dijo: oye, hermano, ¿y será que había dinosaurios y todas esas cosas? Y le digo: bueno, la Biblia no menciona eso. No menciona eso la Biblia. Pero que los científicos, que no sé qué, que no sé cuánto. Te voy a explicar algo. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba y vacía. La Biblia enseña desde el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creó al hombre, creó las estrellas, el cielo, el sol, la luna, creó la vegetación. Antes de eso no había nada. No había nada. Entonces, ¿cómo dicen los científicos que había animales si él dice que no había nada? Porque la vegetación Dios la creó, creo que el tercer día. Ahora, si había esos animales, ¿de qué se alimentaban? Otra pregunta. Dice 780 millones, no sé cuánto para atrás. Mire, hermano, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él separó el día de la noche. Y cuando Dios creó el día y la noche, entonces empezó a correr el calendario. Empezaron los días, empezaron las semanas y empezaron los meses. Mientras no había noche, no había día, no había calendarios, no había semana ni meses. Entonces, ¿cómo pueden contar 40, 50 millones de años si no había día y noche? No tiene sentido, se lo inventan ellos solos. Ellos no quieren reconocer que todo lo que usted ve y lo que no se ve fue creado por nuestro Dios. Ellos quieren negar la existencia de Dios, pero no se puede. No se puede, porque hay más preguntas sin resolver que argumentos que ellos han inventado para dar una teoría de la creación. La creación visible e invisible, dice la Biblia, fue creado por Él y para Él, y por Él subsisten. Gloria a Dios. El punto siempre es este: ¿qué opinamos de la Biblia?
Porque si usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, debe de creer de que el único creador es Cristo Jesús. Vamos, lea conmigo pues, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Donde quiera que usted detecte que hay vida, ahí está Dios, porque Dios es la vida. Donde quiera que usted vaya y usted vea un árbol que está verdecito, dice, aquí está Dios, porque Dios le dio vida a este árbol. Él es el que sustenta todo. Todo. La gente se inventa un montón de teorías, pero nadie puede comprobar quién creó los cielos y la tierra. Sin embargo, nosotros sí podemos comprobar quién creó los cielos y la tierra y por quién subsisten y se mantienen hasta ahorita. Ese se llama Cristo el Señor. Cristo el Señor. No hay otro. No hay otro. La gente puede inventar cualquier cosa, pero no lo hay. La Biblia es clara. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Son las razones por las cuales nosotros creemos, confesamos firmemente de que no hay Dios fuera de Jesús. No hay Salvador fuera de Jesús y no hay Señor fuera de Jesús. Es el único que la Biblia dice que es el todo y por el cual el Padre lo envió a morir en la cruz del Calvario. El Padre no envió a nadie más que a Cristo Jesús, su Hijo. Amén, hermanos. Ahora sí vamos a dejarlo ahí, hermano, porque ya el tiempo se nos fue. El tiempo es corto cuando estamos en la casa del Señor. Amén. Quiero que se ponga de pie, hermano. Vamos a darle la gloria a Jesús. Denle un aplauso a Jesucristo, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a orar, hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante. Quisiera, hermanos, si alguien necesitaba oración, podemos orar por usted esta noche. Si quiere orar, que oremos por usted, podemos hacerlo. Quisiera estar más tiempo, hermanos, por el tiempo se va rápido. Los hermanos van hasta WIT, son casi hora 10, hora 20 minutos manejando. Entonces, para que no lleguen allá, ¿verdad?, a desayunar solamente, que lleguen a descansar un poco. También los hermanos de Colin vienen desde Colin, imagínense.